Da mucho gusto presentarles a ustedes a la doctora Lourdes Vallejo, médica anestesióloga adscrita al Hospital Magdalena de las Salinas. Ella les va a hablar sobre el tema de muerte cerebral. Hola, muy buenos días. Vamos a hablar el día de hoy de muerte cerebral. Como ustedes ya saben, a últimos tiempos hemos tenido más cantidad de personas donadoras de órganos, por lo tanto ahora el término muerte cerebral ha notado gran importancia. En nuestro hospital, en el Hospital Magdalena de las Salinas, a lo largo de los años, en el año del 2010 al 2011, se reportaron 60 casos de pacientes los cuales eran potenciales donadores de órganos, de los cuales solamente 40 de estos pacientes, sus familiares aceptaron que se donaran los órganos. Y en México, no se puede hacer diagnóstico de muerte encefálica si no es que el paciente va a ser candidato a donador de órganos. Es por ello que no se tiene una casuística de cuántas muertes cerebrales hay en un hospital determinado. Y bueno, vamos a ver que el concepto de muerte encefálica ha ido evolucionando desde la antigüedad. Se menciona que en el año de 1564, Andrés Basalio, al estar realizando una necropsia, observó que un paciente aún seguía latiendo su corazón, lo cual le llamó mucho la atención. En el año de 1902, Cushing tuvo un paciente el cual tenía una tumoración cerebral y este paciente cayó en apnea. Y ellos utilizaron un ventilador artificial para mantener la vida del paciente. En el año de 1959, Moller y Gowland establecieron un término denominado coma de Passé. Este coma de Passé se refería a un coma irreversible en el cual estaban perdidas las funciones del tallo encefálico. En el año de 1968 se establece por primera vez Harvard el término de muerte cerebral como tal, en el cual el paciente tiene ausencia de reflejos nociceptivos, ausencia de reflejos motores, así como ausencia de reflejos del tallo cerebral. Y es hasta el año de 1971 que Finlandia establece como tal el término legal de muerte cerebral. En 1976, en Reino Unido se establece el término legal de muerte cerebral, pero lo cambian a muerte encefálica. Ahorita vamos a ver por qué muerte encefálica. Y es hasta el año de 1981 en donde en Estados Unidos se establecen las primeras guías para el diagnóstico de lo que es la muerte cerebral. En 1992, en Venezuela, se establece el término legalmente. En México es hasta el año de 1993, en Argentina en 1998, en Colombia en 1998 y en Uruguay hasta el año del 2003. Y bueno, esta es la definición actual de lo que es la muerte encefálica. Se va a definir como la pérdida total de las funciones del encéfalo y se declara cuando los reflejos del tronco cerebral, la respuesta motora y la función respiratoria están ausentes en un individuo que se encuentra en un estado comatoso, normotérmico, con lesión cerebral masiva e irreversible. Aquí hay que hacer varias diferencias. El término de muerte encefálica contiene lo que es la tríada de Biclot. La tríada de Biclot nos habla del cese de las funciones respiratorias, circulatorias y nerviosas. Hay que diferenciar la muerte encefálica de lo que es el estado vegetativo persistente. En el estado vegetativo persistente, generalmente lo que están dañados son los hemisferios cerebrales a nivel de lo que es la corteza cerebral, pero puede ser que el tallo cerebral esté íntegro. Y vamos a considerar como un paciente vigil cuando el paciente está despierto, con los ojos abiertos y con un examen neurológico, un examen neurológico normal. Y bueno, para entender la muerte encefálica nosotros tenemos que entender cuál es la etiología y cuál es su fisiopatología. Vamos a ver que todo daño al cerebro nos va a ocasionar una lesión que generalmente nos va a llevar a la hipoxia. Va a haber tres mecanismos por los cuales se va a producir hipoxia cerebral. Uno de ellos es la hipoxia hipóxica, en la cual vamos a tener una disminución de lo que es el aporte de oxígeno a nivel cerebral. Otro es la hipoxia anémica, en la cual
Debido a las pérdidas hemáticas vamos a tener disminución de la hemoglobina y por lo tanto disminución del transporte. Esta es la que más frecuentemente se presenta en los centros de trauma. Y la hipoxia histotóxica es aquí cuando el tejido es incapaz de captar ese oxígeno. Este se presenta más frecuentemente en las lesiones parenquimatosas a nivel pulmonar y las lesiones por laceración cerebral. Vamos a ver que vamos a tener dos tipos de lesiones, una lesión primaria en la cual se considera la hemorragia intracerebral espontánea, la cual va a incluir lo que es el hematoma epidural, la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia subdural. También se considera la contusión cerebral, donde hay pérdida de lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, el infarto cerebral y los tumores cerebrales que nos van a desencadenar un incremento de la presión intracraneana. Y la lesión estructural secundaria que nos van a llevar a la hipoxia, como son el paro respiratorio, el paro cardíaco, y se menciona que aunque en raras ocasiones las infecciones del sistema nervioso central también nos van a desencadenar una muerte encefálica, esto es por maceración de lo que es el tejido cerebral. Y también podemos tener edema cerebral por tóxicos. Vamos a tener que cualquiera que sea la causa, se va a desencadenar una lesión a nivel cerebral, la cual nos va a producir un edema cerebral importante, generalmente globalizado, la cual nos va a incrementar la presión intracraneana. Esta nos va a llevar a una disminución del flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto, un paro circulatorio a nivel encefálico. Esto nos puede llevar a la isquemia y a la muerte cerebral. Vamos a ver que el tejido cerebral se va dañando en sentido rostro-caudal. Va a iniciar por la corteza y va a terminar por los ganglios basales, el mesencéfalo y después por el bulbo raquídeo. Vamos a tener que, aunque haya un daño a nivel cerebral, se pueden conservar algunos reflejos espinales importantes. Yo no sé si ustedes han oído hablar las historias macabras en los EMEFOS, que estaba el paciente, le iban a hacer la necropsia y levantó la mano o se sentó. Muchas de estas cosas tienen que ver con los reflejos espinales, que estos se van a conservar desde las primeras 6 horas hasta las 72 horas, aún diagnosticada la muerte cerebral. Uno de ellos es la flexión plantar. Esto es al estimular la planta del pie del paciente, vamos a tener una flexión. Y otro es el reflejo de triple retirada, en el cual también estimulamos lo que es la planta del pie y el paciente va a levantar la pierna. Y otro es el reflejo de Lázaro, que nos recuerda la Biblia en Lázaro, levántate y anda, pero en este básicamente es la elevación de los miembros superiores del paciente, el cual los lleva al pecho y simula una posición de rezar. Y el reflejo de extensión-pronación del brazo ipsilateral, este se va a desencadenar cuando hacemos un estímulo doloroso a nivel de la axila o bien en la porción superior del antebrazo. Y bueno, si hiciéramos un estudio histopatológico de cómo se ve el cerebro de un paciente con muerte encefálica, veríamos lo que le llaman el cerebro del respirador. ¿Qué es lo que sucede aquí? Va a haber una disminución importante de lo que es el oxígeno, por lo tanto, se van a observar unas zonas de necrosis en todo el parénquima cerebral. Vamos a tener una maceración de los ganglios basales que pueden llegar hasta la desintegración, hasta en un 80%. Vamos a tener la hipófisis tumefacta, va a haber maceración de lo que es el saco dural, se va a observar un puntilleo hemorrágico en todas las células de Purkinje y también vamos a tener un edema muy importante a nivel cerebral. Y bueno, es difícil establecer lo que es el diagnóstico de muerte cerebral y como les mencionaba, en muchos casos no se puede hacer el diagnóstico hasta que los familiares no acepten que este paciente va a ser susceptible a donador de órganos. Y lo primero que tenemos que hacer es quién va a hacer este diagnóstico de muerte cerebral. Se recomienda, de acuerdo a las guidelines de Estados Unidos del año 1981, que este sea realizado por 2 médicos, un neurocirujano y un neurólogo. Aunque sabemos que en la actualidad el diagnóstico básicamente lo hacen los médicos intensivistas. Y lo primero que debemos hacer para hacer un diagnóstico adecuado de muerte cerebral es, 1, conocer la causa de la muerte cerebral, es decir, que el paciente tenga un estudio tomográfico donde nosotros observemos la lesión que está ocasionando esta muerte cerebral, o bien un estudio de perfusión para ver si es por encefalopatía noxico-isquémica.
Se deben descartar todos aquellos trastornos que nos puedan simular una muerte cerebral, que ahorita los vamos a ver más adelante, y realizar una exploración neurológica secuencial, que también debe de ser en un sentido rostro-caudal. Se requieren de ciertas condiciones hemodinámicas para el diagnóstico, ya que como vemos, pues muchas circunstancias pueden desencadenar errores en el diagnóstico de la muerte encefálica. Una de ellas es que la presión sistólica sea mayor a 90 milímetros de mercurio. Esta puede ser sostenida por medios artificiales, es decir, por vasopresores. En algunas guidelines se menciona también que tenga una hemoglobina mayor a 10, porque el estado de choque va a ser una contraindicación para hacer un diagnóstico de muerte encefálica. Que la presión parcial de CO2 esté por arriba de 100 milímetros de mercurio, que la temperatura sea mayor a 32 grados, esto porque la hipotermia va a desencadenar que las pupilas se encuentren fijas y reactivas, y esto va a suceder con más frecuencia en los pacientes pediátricos. Que la glicemia se encuentre por arriba de 80 milímetros de mercurio y no más de 120 miligramos, y que el sodio esté entre 120 y 160 miliequivalentes, así como el pH entre 7.2 y 7.6. Vamos a hacer ciertas fases en la verificación para poder hacer un diagnóstico adecuado de muerte encefálica, y uno de ellos es la ausencia absoluta de la conciencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo estímulos nociceptivos, como es el reflejo de Foix. Ahí vamos a colocar los dedos índices por detrás de la mandíbula y desencadenar un estímulo doloroso, o bien nosotros podemos presionar los lechos unguiales o bien el pellizcamiento del pezón para determinar el estado de conciencia. Y la ausencia de respuestas motoras, más adelante vamos a ver cómo las realizamos, ausencia de reflejos del tronco encefálicos y la clásica prueba de la apnea. Bueno, ausencia de los reflejos troncoencefálicos. Los principales que vamos a explorar van a ser el reflejo fotomotor, el reflejo corneal, el óculo cefálico, el óculo vestibular y el reflejo nauseoso. Para poder hacer este diagnóstico es necesario que el paciente por lo menos hayan pasado 60 horas después de la administración del último sedante, sobre todo porque el tiopental puede durar hasta 72 horas y las benzodiazepinas pueden durar de 50 a 60 horas. Es por ello que debemos dejar ese espacio de tiempo. Y en un paciente comatoso, bueno, podemos realizar el reflejo fotomotor abriendo los ojos del paciente y vamos a administrar un estímulo lumínico para observar la contracción de la pupila. Si esta se contrae, el paciente no tiene muerte cerebral, y en el caso de muerte cerebral las pupilas se mantienen fijas y reactivas. El reflejo corneal lo vamos a realizar abriendo el ojo del paciente y colocando lo que es una gasa estimulando la córnea. En un paciente normal vamos a observar el parpadeo o bien el lagrimeo, y en un paciente con muerte encefálica no vamos a observar nada. El reflejo oculocefálico, se puede realizar de dos formas. La primera, colocando las manos del explorador en la cabeza del paciente, vamos a abrir los ojos y vamos a girar hacia el lado izquierdo, y lo que se debe de observar en un paciente normal es que los ojos se vayan hacia el lado contralateral de donde estamos realizando el movimiento. En el paciente con muerte cerebral no vamos a tener ningún movimiento. También lo podemos realizar elevando la cabeza haciendo la cabeza del paciente hacia abajo, y los ojos generalmente se van hacia arriba en un paciente normal, y en el paciente con muerte encefálica no vamos a tener ninguna respuesta. El reflejo óculo vestibular lo vamos a explorar abriendo los ojos del paciente. Vamos a elevar la cabeza a 30 grados y se va a instilar una solución fisiológica, 50 mililitros, en el conducto auditivo externo. En condiciones normales vamos a observar un nistagmus. Este nistagmus puede durar de 2 a 3 minutos en condiciones normales, pero en el paciente con muerte encefálica no vamos a observar ningún tipo de movimiento. El reflejo tusígeno, lo vamos a realizar desconectando al paciente del ventilador, y vamos a colocar una sonda por dentro de lo que es el tubo orotraqueal para estimular la tos en el paciente. Si no se presenta, bueno, podemos considerar que puede tener muerte cerebral. El reflejo nauseoso lo vamos a realizar colocando una batelenguas por atrás del velo del paladar, estimulando la faringe así como la úvula, y vamos a observar si hay el movimiento de arqueo que se presenta en los pacientes normales, y en el paciente con muerte cerebral no vamos a observar ningún tipo de movimiento.
Y bueno, vamos a ver que también se realiza la prueba de la atropina. La prueba de la atropina se realiza principalmente para evaluar lo que es el nervio vago, y esta consiste en que se va a administrar 0.04 microgramos por kilogramo de atropina. En un paciente normal vamos a ver que la frecuencia cardíaca se va a elevar hasta en un 50 a un 60%. En el paciente con muerte encefálica solamente se va a incrementar en un 10%. Y bueno, la prueba de la apnea. Esta se va a realizar siempre y cuando el paciente nos lo permita, en aquellos pacientes que no tienen daño pulmonar concomitante y en aquellos pacientes que no tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En ellos se hace la prueba de la apnea modificada. En la prueba de la apnea, primero se debe preoxigenar al paciente. Esta preoxigenación debe de durar 15 minutos con oxígeno al 100% y posteriormente vamos a desconectar al paciente por un lapso de 8 a 10 minutos. En este lapso vamos a colocar un tubo de oxígeno a través de la cánula orotraqueal que nos dé un 20% de oxígeno. Y vamos a ver si el paciente presenta movimientos, ya sea torácicos o abdominales, o bien respiración espontánea. Después de los 8 minutos nosotros vamos a tomar una gasometría arterial. Si ésta se encuentra el CO2 por arriba de 60 milímetros de mercurio, se puede correlacionar con muerte cerebral. Es importante que en los pacientes pediátricos generalmente tiende a tardar un poquito más en subir lo que es el CO2, por lo tanto hay veces que se les deja de 8 hasta 15 minutos para poder observar ese incremento de lo que es el CO2. La prueba de la apnea modificada está hecha para pacientes los cuales no toleran estar desconectados del ventilador y que tienen importantes variaciones hemodinámicas. Entonces en ellos lo que se hace nada más es disminuir la frecuencia respiratoria. Se va a disminuir hasta 4 ventilaciones por minuto, también durante un lapso de 8 a 10 minutos, y vamos a observar si hay presencia de movimientos respiratorios, tóraco-abdominales, y se va a tomar también posterior a los 8 minutos una gasometría arterial, y también el incremento de más de 60 milímetros de mercurio puede ser indicativo de muerte cerebral. Vamos a ver que los periodos de observación para las pruebas clínicas pueden ser muy variables dependiendo de la bibliografía que nosotros consultemos, pero la más aceptada nos dice que en adultos el periodo de observación entre una prueba clínica y otra debe de ser de 24 horas. En caso de la encefalopatía anóxico-isquémica no tenemos por qué esperar tanto. Se refiere que solamente 90 horas es suficiente para... 90 minutos, ahí hay un error de dedo. 90 minutos es suficiente para poder hacer otra prueba clínica. Y se requieren mínimo de 2 evaluaciones. En los niños va a ser un poquito diferente porque van a tolerar un poco más la hipoxia. Por lo tanto, en menores de 2 meses de edad se pueden considerar hasta 48 horas de observación. En los niños de 2 meses a 1 año, 24 horas de observación, y en los de 1 año hasta 18 años podemos dar 12 horas de observación. En los niños el intervalo va a ser opcional y se requieren incluso hasta 2 o 3 evaluaciones en 72 horas. Y vamos a tener va a haber pruebas confirmatorias, las cuales pueden ser de 2 tipos, unas que evalúen la función cerebral y otras que van a evaluar la velocidad del flujo sanguíneo. Una de las que evalúan la función es el electroencefalograma. El electroencefalograma va a ser un registro gráfico de la actividad eléctrica del cerebro, y el cual lo vamos a evaluar en un periodo de 30 minutos, y se menciona que va a ser positivo cuando el voltaje de este sea menor a 2 milivoltios. Es importante que solo sea en 30 minutos, podemos dejarlo horas y seguir viendo la misma imagen. Los potenciales evocados también se utilizan con mucha frecuencia, debido a que estos también nos van a dar una medición indirecta de lo que es la función cerebral. En ellos vamos a desencadenar un estímulo, el cual nos va a decir si hay una respuesta o no a nivel de la corteza cerebral. Este va a consistir básicamente en una colocación de electrodos a nivel cerebral, bueno, más bien a nivel craneal, porque son externos, y vamos a estimular un nervio y vamos a hacer un estímulo, por ejemplo, visual. Aquí lo que se hace, se abren los ojos del paciente y se coloca un estímulo lumínico que puede ser un flasheo. En pacientes conscientes lo que se hace es, se coloca una pantalla y aparece un tablero de ajedrez.
y este va parpadeando los colores y esto hace que en cada cambio de color se estimula el sistema nervioso central, pero en el caso de la muerte cerebral lo que se hace es un flasheo y en ese vamos a observar si hay picos, los que se ven en la parte superior. Ante el estímulo doloroso, quiere decir que este paciente no tiene muerte cerebral, y si aquí aplicamos el estímulo doloroso y no observamos ningún pico, quiere decir que puede ser que tenga muerte cerebral. En los potenciales evocados auditivos, en estos igual colocamos electrodos a nivel craneal, y aquí lo que se coloca es un estímulo auditivo, se colocan audífonos en el paciente y de esa forma se estimula lo que es el nervio coclear, y también vamos a tener que se van a observar ante el estímulo picos máximos en la escala de 5 cuando el paciente está en condiciones normales, y en el caso de la muerte cerebral no vamos a observar ningún pico. En los potenciales evocados motores, igual tenemos la colocación de los electrodos a nivel craneal, y aquí lo que más estimula es el nervio mediano, y vamos a dar una respuesta a dolor, un estímulo doloroso, y también vamos a observar si hay respuesta o no hay respuesta aquí ante el estímulo doloroso. Otro que se ha considerado de mucha utilidad es el Doppler transcraneal. Este es un simulador de Doppler, no es una fotografía como tal de un Doppler, pero en este lo que se hace es la instalación de medio de contraste para observar si hay circulación o no de lo que es la arteria cerebral media principalmente, la basilar y las arterias vertebrales. Si hay obstrucción del flujo, quiere decir que el paciente tiene muerte cerebral. Y la angiografía cerebral también se realiza instilando medio de contraste, y aquí, como podemos observar, hay una obstrucción de la circulación y por lo tanto no se va a colorear el resto de la corteza cerebral. Y luego tenemos el gamagrama cerebral. El gamagrama cerebral se considera una de las técnicas menos invasivas y sobre todo se utiliza más en pacientes pediátricos, y nos va a dar una imagen del cráneo vacío. Como pueden ver, lo que se ve en rojo es la circulación arterial, y podemos ver que a nivel cerebral no se observa nada de circulación arterial. Es la clásica imagen de cráneo vacío. Es importante que también se tomen laterales para poder observar las ventanas del temporal, ya que el tallo cerebral se encuentra ahí. Si no tenemos una toma lateral, no podemos decir que el paciente tiene muerte cerebral. Y en el año de 2009, Durham y Katradis hicieron un estudio en el cual se evaluaron 70 pacientes a los que se les realizó un índice biespectral como un auxiliar para el diagnóstico de muerte cerebral. Estos pacientes, de 60 pacientes, 55 de ellos se les colocó el estudio y vieron que tenían índices biespectrales de 20. Estos se correlacionaron mucho después, a las 36 horas que les hicieron ya todas las pruebas, que tenían muerte cerebral. Entonces, de 60 pacientes, 55 tenían un índice de biespectral de 20, entonces se vio que tenía una especificidad desde el 80 hasta el 100%. Entonces, actualmente se ha considerado como un auxiliar diagnóstico para la muerte cerebral. Y bueno, va a ser muy importante que nosotros hagamos un diagnóstico diferencial, ya que la muerte encefálica puede simular muchas patologías. Una de ellas es el síndrome de enclaustramiento, el cual va a estar dado por una trombosis de la arteria basilar. ¿Qué vamos a ver en este? Bueno, que el paciente no va a presentar movilidad, pero sí tiene conciencia, es decir, que si nosotros le hablamos, el paciente puede abrir los ojos y puede responder ante estímulos dolorosos, pero lo que pasa es que no se puede mover. Y en el síndrome de Guillain-Barré también va a tener una parálisis progresiva de todo lo que es el sistema nervioso periférico, pero no hay pérdida de la conciencia. La hipotermia, como les mencioné, cuando es menos de 32 grados, pues puede causar pupilas fijas y arreflécticas, por lo tanto también lo podemos confundir con un estado de muerte cerebral. Y la intoxicación alcohólica, esta porque causa hipotermia, es por ello que se puede confundir con muerte encefálica.
Va a ser muy importante que los periodos de realización de las pruebas, tanto de las clínicas como de las confirmatorias en los pacientes pediátricos, sean más prolongadas porque ellos también tienden más a la hipotermia. Y también debemos descartar la sobredosis de fármacos, es por ello las 60 horas que se deben de esperar para poder realizar una prueba. Y bueno, con ello podemos concluir que se sugiere más de una determinación clínica para poder hacer un diagnóstico adecuado de muerte cerebral y que los intervalos de prueba sean más amplios, porque a veces se hace una prueba clínica, se esperan 5 horas, se realiza la otra y la confirmatoria se realiza a las 24 horas y se ha visto errores en el diagnóstico a la hora de que se hace el estudio histopatológico, resulta que el paciente no tenía muerte cerebral y ya fue donador de órganos, ¿no? Se deben de excluir todos los factores metabólicos que ya mencionamos al principio de la charla y al menos se deben de realizar 2 pruebas confirmatorias. Esto es muy difícil. En el Hospital de Trauma de Magdalena de las Salinas solamente se hacen 2 pruebas clínicas y una confirmatoria. Esto es por el presupuesto que se tiene en el hospital, que no es posible realizar muchas de estas pruebas. Nosotros no contamos con gamagrama. Casi siempre lo que se utiliza es una angiografía cerebral y una TAC computarizada, con lo que contamos en el hospital. Entonces es difícil que se puedan realizar las otras pruebas. Creo que en el Instituto Nacional de Neurocirugía sí se realizan, pero lo ideal es que estas, como les mencionaba en un principio, que sean realizadas por un neurocirujano y por un neurólogo en conjunto para que no haya errores en el diagnóstico. Y bueno, podemos concluir en la muerte encefálica que así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Y esto lo dijo Leonardo da Vinci hace mucho tiempo y ahora ha tomado mucho auge porque se quiere retomar una cultura de donación en nuestro país que realmente es muy baja y que se espera que poco a poco esta se vaya incrementando. ¿Alguna pregunta hasta aquí?